Estuvimos escuchando a nuestros oradores invitados en temas de liderazgo y los desafíos del rol del líder. Ahora, siendo las 14 horas en la República Argentina, país anfitrión de este CONCIN 2022, entramos a un nuevo segmento, desafiando los límites de la mente. Y seguimos desafiándonos con preguntas. Si hablamos sobre la mente y sus desafíos, ¿cómo pueden las comunicaciones internas colaborar en la generación de la seguridad psicológica? ¿Es el error un medio de aprendizaje? Damos inicio a este segmento desafiando los límites de la mente con una mesa panel de lujo y el tema El error y el miedo como maestros, aprendizaje para comunicación interna. Este panel será facilitado por María Mosquera, directora de Global Accounts de Oxian Comunicación Cross, una de las consultoras que organizan este CONCIN desde Argentina. Y tenemos 3 invitadas en este panel que visten de gala nuestro CONCIN. Alejandra Marcote, desde Argentina, fundadora de Aprender del Error, autora del libro Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, coach ejecutiva y organizacional, oradora y facilitadora. Tenemos a Paula Canesa desde Chile, psicóloga, agile coach y consultora organizacional, experta en seguridad psicológica. Y María Roca desde Argentina, directora de INECO Organizaciones. Es doctora en psicología, docente e investigadora especializada en neuropsicología clínica y coautora junto al doctor Facundo Manes de los libros Descubriendo el cerebro y Cerebros en construcción. Bienvenidas, los escuchamos con el tema El error y el miedo como maestros. Aprendizaje para comunicación interna. Adelante, María. Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos los que se están uniendo acá? Qué lindo estar acá, qué lindo estar con este panel de lujo. Como dijiste, Angélica, la verdad que es un honor. Creo que la charla va a ser súper interesante, el tema es increíble. Así que bueno, sin más, y si les parece, vamos a saltar a los temas que realmente tenemos un montón para conversar. Entonces, la primera pregunta me gustaría hacérsela a Alejandra Marcote, y plantearle lo siguiente. Ale, todos nos equivocamos, ¿no? Porque equivocarse es humano, es algo que a todos nos pasa. Entonces, ¿por qué nos da miedo comunicar los errores en el ámbito laboral? Como vos dijiste, errar es humano, ¿no? Decía esa frase. Vos es que antes de meterme en el ámbito laboral, me voy a retrotraer a qué nos pasa con el error, ¿no? A cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo las organizaciones es un conjunto, un grupo de personas, y nosotros tenemos una asociación bastante negativa en nuestra cultura. Acá hay muchísimas personas de Latinoamérica, y la asociación con errores, fallas, fracaso, es algo así como que ya me decís esa palabra y me da cosas. ¿Eh? Que cuando hago las charlas, viste, quizás decía fracaso y algunas personas se tiraban para atrás como diciendo, hablemos de otra cosa. Me suena un poco fuerte, viste, como que nos da como una sensación de que no está bueno. Sin embargo, cuando somos chicos, no pasa nada, ¿viste? Andamos en bicicleta, caminamos, andamos por ahí, nos caemos, nos damos unos golpes y las personas nos aplauden, lo festejan. Ahora, qué interesante lo que va sucediendo en la medida en que vamos creciendo, ¿no? Cómo vamos perdiendo ese vínculo de alguna forma sano con el error, con la falla en el proceso de aprendizaje, y aparece la penalización, ¿no? El castigo. Esto que antes era el aplauso, la risa, ahora pasa a ser algo que está mal, ¿no? Que tiene una cruz, que se tacha, que lo tengo que ocultar. De hecho, creo que cuando somos chicos desarrollamos bastantes estrategias, no para aprender de los errores, sino para ocultarlos y tratar de hacer como que sabemos, ¿no? Nos copiamos, hacemos lo que llamamos acá los machetes, nos escribimos de distintas formas, cosa que no se sepa si no sabemos o si algo nos sale mal, ¿no? Entonces creo que eso que a partir del sistema educativo muy probablemente se nos va marcando a fuego, como que esto de equivocarse, fallar, ya sea que digamos, es algo que ya se sabe cómo se debería hacer, o que estemos innovando, después podemos meter en esos temas, ¿no? Los distintos tipos de errores, pero Sí. muy negativa, y aparece esta idea de que debería haberlo sabido. Algo que aparece mucho en las organizaciones, en los equipos, es que ante la sola idea de que me equivoqué, tomé una decisión errónea y demás, tendría que haberlo sabido, ¿no? Como un autocastigo. Entonces,
ahora sí, yendo un poco más al mundo de las organizaciones, digo, aparece este miedo a que los otros vean que yo me equivoqué, ¿no? O a que fallé. Esto ya yendo al ámbito quizás más grupal. Algo que veo muchísimo en los talleres es que las personas asocian el error con una pérdida de imagen, con esta mirada de que me van a ver como poco profesional, como que tal vez puedo perder el trabajo, por supuesto, pero también pierdo la posibilidad de tomar nuevos proyectos, de un ascenso. Entonces hay una fuerte sensación de pérdida asociada con la sola idea de equivocarnos, de fallar o de fracasar. Y ahí entonces lo que se empieza a ver también a nivel incluso de los equipos es una debilidad, ¿no? Es como, no vamos a compartir esto, no voy a compartir Sí. esto porque hay una frase que acá en Argentina se dice mucho, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Como de última lo compartimos entre nosotros. Digo de última porque tampoco es tan fácil que dentro de un equipo quizás se comparta, ¿no? Pero bueno, si no lo Exacto. compartimos entre nosotros, no vaya a ser que el otro lo sepa y esto lo use en nuestra contra. Después Paola seguro va a hablar de los espacios psicológicamente, seguro que tiene mucho que ver con esto. Pero digo, alguien lo va a utilizar en nuestra contra. Entonces aparece mucho esta idea de que si lo llevamos a nivel organizacional y mirá si nuestra organización va a transparentar que hay algo que no funcionó o que salió como esperábamos, ¿no? Entonces, en todos los niveles, por eso traía este recorrido, creo que en todos los niveles está todavía muy asociado con la debilidad, la posibilidad de que me vean como poco profesional, a nuestra organización también, una oportunidad de que los otros tomen ventaja de esto. Creo que igualmente esto que te estoy contando es un paradigma que está empezando a quedar algo obsoleto. Está empezando porque hay muchas organizaciones que todavía tienen un recorrido, y creo que uno de nosotros todavía tiene un recorrido enorme en eso, ¿no? Pero hay como un cambio de, bueno, si antes, o ahora en muchas organizaciones, ¿no? Bueno, no nos podemos equivocar, no es aceptable. O sea, esto no puede suceder acá. O si me equivoco, parezco poco profesional. Lo traigo porque es impresionante lo que sale el tema de la imagen en los talleres, ese temor, ¿no? Y creo que estamos yendo hacia una cultura o un paradigma que nos hable más de, bueno, digamos, sí, tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar, mucho más en un contexto cambiante, tan dinámico, donde no tenemos toda la información. Digamos, lo ideal es ir a un paradigma que lo aceptamos y lo importante es aprender muy rápido y poder compartirlo, ¿no? Entonces ahí, digo, cambia esta idea de que alguien profesional es alguien que jamás se equivoca, porque te diría que hasta hoy parece raro, ¿no? ¿Quién en su vida no se ha dado un golpe? Yo diría como, Exacto. en realidad me parece como que no me está diciendo la verdad. O La verdad, ¿no? Sabemos, Sí, ¿no? sí, Ya parece sí. como raro eso, nos empieza a dar una sensación así. Entonces creo que todo esto hace a lo que traías, ¿no? Al miedo a compartirlo, a comunicarlo. Creo que hay algo que se comunica hoy en las organizaciones que es como esta idea de fallar rápido y fallar barato. Estos nuevos eslogans que están muy presentes a partir de la llegada de la agilidad, de la transformación. Mejor hecho que perfecto. Y la comunicación interna está como inundando con estos mensajes en algunas organizaciones. Yo lo que siempre comparto con los equipos es, ok, o sea, vos recibís este mensaje, pero de repente hasta hace un tiempo tenías terror a equivocarte y se supone que era, no te equivoques, está mal, no, y falta algo que creo que ahí la comunicación interna tiene una enorme posibilidad, que es cómo linkeo este pase, ¿no? Cómo esto de que las personas tienen muchísimo miedo, y ahí tenemos una especialista en emociones, ¿no? Como María, que nos puede contar más de esto, pero si tenemos muchísimo miedo a perder el trabajo, a esto, al otro, si me equivoco y ahora me decís, mejor hecho que perfecto, y fallar rápido, yo digo, no, o sea, no puedo hacerlo. Esto es lo que yo estoy observando muchísimo, que ahí hay una brecha enorme que se podría, digamos, trabajar desde la comunicación interna. O sea, ¿por qué? ¿Para qué ahora podría hacer esto? Y para qué queremos hacer esto? No más allá de que parezca una moda. ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Cuál es el valor que hay detrás? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? Porque muchas personas están muy marcado esto de que puedo perder algo valioso, ¿no? Del miedo, de la vergüenza. Entonces creo que hay ahí un gap enorme que la comunicación interna podría
venir a trabajarlo, ¿no? Porque quedó un blanco, yo eso es lo que estoy observando, ¿no? Quedó un blanco que además no sé cómo Claro. llenarlo, no sé cómo trabajar eso, que eso es lo que solemos trabajar en aprender el error. Bueno, ¿cómo voy de mirar el error, algo que me da miedo, que no me lo puedo permitir y demás, a algo de lo que podría hablar con mi equipo tranquilamente, que me da una posibilidad de aprender y que en realidad estoy quedando en desventaja si no lo hago, ¿no? Entonces, ese gap creo que es algo que deberíamos poder empezar a trabajar y a cubrir desde comunicación interna. ¿Tendrá algo que ver la confianza con el equipo? Porque hay como dos niveles, ¿no? Lo que vos decís, Ale, es como que está el nivel equipo, que si uno comete un error o hay algo que está mal, lo comparte con su equipo y tiene como un nivel de confianza, pero otra cosa es tal vez como siente la gente exponer algo así en canales más formales de comunicación interna, ¿no? Volviendo hasta la comunicación interna, los canales de comunicación interna formalizan de alguna manera estas situaciones. No sé qué opinan María, Paola, si quiere aportar en esto, me parece re interesante. Yo quiero agregar a lo que dijo Ale, que me parece que es fundamental, que es errar es humano, digo, ¿no? Yo me dedico a las neurociencias cognitivas, las ciencias de la mente y el cerebro, y si hay algo que sabemos en las neurociencias es que el cerebro humano por definición se equivoca y por definición erra, ¿no? A veces creemos que nuestro cerebro tiene recursos ilimitados, que digo, es verdad que podemos elegir palabras, con el cerebro, nada, hablamos, comunicamos, leemos feedback, todo eso es cierto, pero lo cierto es que los recursos no es cierto que el 10% del cerebro solo se esté usando, se está usando todo. Y por tanto, tiene que funcionar en paralelo. Y en ese sentido, lo que empieza a pasar es que nos equivocamos, el cerebro humano aprende equivocándose, ¿no? Entonces, cuando uno no acepta el error, no nos aceptamos como humanos, no nos aceptamos como lo que somos, no aceptamos la mente como lo que es, ¿no? Y ahí me parece que se liga directamente con el tema de la seguridad psicológica y la confianza que mencionabas, María. Sí. Y porque hay algo de eso, ¿no? O sea, uno trabajando en comunicación interna se da cuenta que me encantó lo que dijiste, que nuestro cerebro aprende cuando se equivoca. Eso es valiosísimo. Pero bueno, todavía tal vez cuando uno le da formalidad al error, o uno no se anima a darle formalidad al error, es porque, bueno, hay como una mirada del otro que nos está juzgando, o hay un miedo interno que dice, no, si yo me equivoco, no sé, o no voy a tener esta promoción, o voy a quedar mal, o no voy a estar a la altura de mi puesto, no sé, Pau, ¿qué te parece esto? Me parece súper interesante y ahí si quieren nos entramos en seguridad psicológica, que es mi tema y creo que es lo que un poco converge todo, que esta creencia compartida de que yo puedo cometer riesgos, o sea, que puedo tomar riesgos interpersonales y nadie me va a mirar feo, no me van a descalificar, no me van a evaluar mal el desempeño, no me van a desvincular. Entonces, es esta creencia que yo puedo hablar en voz alta y no voy a tener grandes consecuencias, tanto con mi equipo como con la cultura. Y acá escuchándolas hablar, claro, hoy día pensemos en el colegio, ¿cómo nos enseñan en el colegio? En el colegio tú te sacas Claro. buena nota o mala nota, tienes que pintar y no tienes que salirte de la rayita que te pusieron. Entonces, como decía Lala al principio, claro, desde niño es súper común caerse y todos te felicitan, pero en la medida que vamos creciendo, el error comienza a tomar parte de nuestra identidad y nos duele equivocarnos. A nadie le gusta. A mí me gusta mucho cuando de repente le digo a líderes, y diría como, bueno, tenemos que asumir error, pero ¿cómo? O sea, nos volvemos negligentes. Entonces me dicen, no es eso, es aceptar que es algo humano y que nos va a suceder. Que lo ocultes o no es otro tema, porque ¿qué nos pasa? Que hoy día se habla mucho de que las organizaciones están en una pandemia del silencio, donde al final si yo no quiero quedar mal, mejor me quedo callado, si no quiero quedar entrometido, no doy mi opinión, si no quiero admitir que me equivoqué porque parezco un incompetente, mejor me quedo callado. Entonces, ¿qué se están perdiendo? Por un lado, nos estamos perdiendo la oportunidad de remendar ese error, de al minuto poder decir, ¿qué hacemos? O sea, después aprendemos, por supuesto, después, pero no empecemos a buscar culpables. Hoy día las organizaciones, lamentablemente, alguien se equivocó y yo he estado muy de cerca con líderes. ¿Quién fue? Dime quién fue. Yo siempre digo, es como para tomar esa cabeza, ponerla a la plaza pública, castigarlo con una guillotina y que todo el mundo se entere que eso no hay que hacer. No sé si eso efectivamente desde mi experiencia no tiene la capacidad de aprender de eso, sino que lo único que aprende es que hay que tener miedo
y que si te equivocas, ocúltalo, porque van a haber consecuencias muy negativas, y lo peor de todo es que la organización se pierde la oportunidad de aprender, porque si no develamos qué ocurrió, si no tenemos esa vulnerabilidad para decir qué habrá pasado, qué habrá ocurrido, qué también tiene que ver el sistema, nos volvemos al final una organización que no aprende y comete error tras error, y lo peor es que la gente comienza a ocultarlos, y cuando los oculta lo único que hacemos es que esa consecuencia negativa al final se vuelva cada vez más grande. Entonces, creo que hay algo que viene culturalmente muy arraigado desde nuestra cultura latinoamericana, me atrevería a decir, y cómo este cambio que decía la Ale, o sea, desde la excelencia, cero error, ahora equivócate, no importa, claro, hay que hacer una transición. No podemos exponernos porque finalmente tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. Y ahí tomo esto, que como el sistema, y la seguridad psicológica habla de eso, cómo el sistema, llámese tus colaboradores, tus compañeros, tu jefatura, ¿qué hacen cuando tú haces un acto vulnerable? Cuando te admites que no sabes, cuando pides ayuda, cuando pides feedback, cuando admites que te equivocaste. Entonces, cómo el ambiente recompensa o castiga eso es lo que al final hace que el ser humano se sienta más o menos vulnerable y más o menos seguro para decir que te equivocaste, para poder cómo conectarse con lo humano al final. Esa es como mi apreciación. Ahora, cómo las comunicaciones internas tienen tremendo ahí rol. Una es para hacer este puente que decía la Ale, ¿no es cierto? Cómo pasamos a esta transición cultural, pero también es qué estamos comunicando cuando las comunicaciones internas solamente estamos avalando el éxito y las cosas que hicimos bien y los premios que se ganó la organización, y cuando hay un error o hay un fracaso no se habla, eso se omite. Hay algo se está diciendo, el no comunicar también es comunicar. Entonces hay una tremenda labor de cómo orientamos también a las jefaturas. ¿Qué nos están diciendo la alta dirección? ¿Qué está diciendo cada vez que se centra? ¿Tiene una humildad situacional de decir me equivoqué o no sé, o les pido la ayuda o les pido que me den feedback? Entonces, creo que este puente, o sea, este tema es para hablar muchísimo, pero el miedo, la vulnerabilidad, la valentía también para poder explorar, como atreverse también a hacer cosas distintas, el rol de la comunicación interna es el que pone el tono emocional a finalmente cómo nos amigamos y cómo hacemos que este error sea tan nuestro, tan humano. Estaba pensando, Pau, cuando traías esto, además en los dobles discursos, porque vos decías qué dicen los líderes, ¿no? Y hablamos de la comunicación interna, pero creo que hay algo que hay que estar muy atentos en este momento de transición, que son estos dobles discursos, porque quizás decimos, porque además me dicen que tenemos que decir que está buenísimo, que hay equivocarse o fallar y para innovar, y entonces ahora traigo todos estos mensajes, pero en el hacer, Pau trajo un ejemplo que es, bueno, y yo digo en las reuniones, pido feedback, abro como líder una reunión y le pido a las personas, antes de pedirle a las personas que compartan sus errores o las cosas no están saliendo bien, cuento los míos como líder, ¿no? Porque tampoco le puedo pedir a los otros lo que no estoy haciendo como ejemplo. Y hay, en este momento, tal vez por esta transición, hay como muchos dobles discursos en donde decimos una cosa, pero sigue apareciendo esta penalización, esta forma en donde estoy muy enojado porque las personas de mi equipo se equivocaron y no lo puedo disimular. Y acá digo, María nos puede compartir un poco de las emociones, porque hoy está apareciendo mucho el enojo, pero lo guardo porque no lo puedo decir, porque ahora el error tiene que ser un amigo en las organizaciones. Yo estoy escuchando y trabajando mucho sobre esto. Está apareciendo el enojo, aparece el miedo y no lo podemos hablar, pero el doble discurso es fundamental porque las personas quedan atrapadas ahí, me dicen una cosa, yo veo que mi jefe o mi jefa responde de otra, ¿y qué hago? Y quizás me quedo en la inacción, mejor me quedo en no cambiar demasiado. Ale, yo te doblego la apuesta, digo, no solo el colaborador, no solo el líder, sino también la organización, inclusive el equipo de comunicación, digo, poder decir como organización nos equivocamos, este mensaje no lo pensamos bien, esta decisión que tomamos, este beneficio que contratamos, poder decir que la organización se equivocó es también lo que da el tono, ¿no? Que a mí me parece interesante que se piense, no se le pida solo al colaborador a través de un taller que genere, ¿no?, la posibilidad de reconocer el error, sino que el líder también, por supuesto, lo haga y lo
y que lo fomente, pero también la organización decir, nos equivocamos, que además muchas veces, como cuando estamos en puestos de gestión, nos damos cuenta que nos equivocamos y también hacemos como que no, quizás ponemos otra decisión arriba, pero también como no vamos a decir, che, esto que mandamos, yo trabajé con una organización que en el momento de pandemia había mandado como un beneficio por mail, digo, esto bien de comunicación interna, el nombre de la empresa Te Cuida. Y justo en ese momento todos los colaboradores de la empresa estaban muy enojados por otras cuestiones y se sintieron realmente como ofendidos con respecto a esto, ¿no? Entonces decir, che, quizás no era la frase que tendríamos que haber puesto, es importante también decirlo, ¿no? Entonces creo que a todos los niveles organizacionales es importante que se entienda que somos organizaciones formadas por seres humanos, que nosotros como líderes somos seres humanos y como colaboradores también nos equivocamos, tenemos emociones y se aprende de eso también, insisto. Me gustó lo que dijo Pau de si es como no darle el feedback al equipo, no darle el feedback al cerebro, digo. Entonces, si vos no sabés que este camino no funcionó porque no lo reconoces como colaborador, como equipo, como dirección o como organización, definitivamente vamos a andar a ciegas, digo, ¿no? El error da a veces más información que el acierto. Exacto, exacto. Pero yo se escuchaba a María y pensaba en esta imagen de barrer abajo de la alfombra, ¿no? Que uno a veces tiene como la sensación que las empresas barren los errores abajo de la alfombra y siguen hablando de lo que está bien, ¿no? Y cómo me encanta cómo todos los temas que estamos tocando se entrelazan, porque esto de fallar rápido, ahora está de moda, es verdad que está de moda el fallar rápido. Si es fallar rápido, también a uno le acelera el corazón, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando obviamente, de organizaciones, estamos hablando de comunicación interna, pero estamos hablando también de personas, y en esto me parecía interesante que tal vez hasta ahora, y no sé, María, vos qué pensás, como que hablar de las emociones dentro del ámbito empresarial, como que no tenía mucho lugar, o no tiene mucho lugar. Hablar del enojo, hablar de la depresión, hablar de la tristeza, no sé, contanos vos a ver qué punto de vista, cómo lo ves vos desde la neurociencia, desde tu experiencia con las organizaciones, ¿no? Porque también es todo un tema, las emociones en sí. Las organizaciones son muchas veces como un reflejo de la sociedad, ¿no? Y no pasa solo en las organizaciones, las emociones han tenido mala prensa en todos los lugares, ¿no? No te enojes, no te preocupes, no te asustes, digo, nos lo dijeron desde que nacimos, ¿no? Entonces, en general, las emociones han tenido mala prensa, pero lo que viene a decir la neurociencia es, la definición de emoción desde la neurociencia es una señal de alarma que nos dice que hay algo importante para mi bienestar que se está poniendo en juego. Una señal de alarma, una alarma que se dispara automáticamente cuando algo relacionado a mi bienestar se está poniendo en juego, algo que me puede hacer bien, por eso tenemos alegría, o algo que me puede atacar o que me puede afectar y entonces tenemos miedo o enojo si vamos a combatir, ¿no? ¿Y a quién se le ocurriría no escuchar una alarma? Imagina, vamos a la metáfora del incendio. Si hay una alarma de incendio, vos te quedás trabajando y haces como que no te escuchás, realmente no está cumpliendo su rol y su objetivo. Por supuesto que hay que estar atento, que en un momento que uno ya tomó conciencia de la alarma, de que algo está sucediendo, puede ayudar a apagarla para actuar, digo, o esperar a que se calle para tomar una decisión, ¿no? Que esto pasa con las emociones que tienen esta mala prensa, pero lo cierto es que están ahí para ayudarnos. Y si no nos han del sistema de alarma, realmente eso es muy complejo. Ahora, también es cierto, desde las neurociencias, que las emociones tienen un impacto en nuestras acciones y en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, entender cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, cómo impactan en nuestras decisiones, es también fundamental, que lo entendamos todos como personas, pero también como equipo y como organización, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos dos sistemas de toma de decisiones, un sistema bien racional, que es el que creemos que usamos todo el tiempo, pero les aviso que no es cierto. Y Pero no. No, primero lo usamos bastante poco porque, como yo te decía hace un rato, no se sabe muy bien ni se puede calcular cuántas decisiones tomamos por día, porque si vos querés, hasta el ejemplo que damos en esta charla o la palabra que elegimos es una decisión. Entonces tomamos miles y miles de decisiones por día. Y como el cerebro tiene recursos limitados, hasta energéticos limitados, pensá que el cerebro se nutre con energía, con lo que comes, entonces realmente tiene recursos limitados, elige qué decisiones va a tomar con
la razón, que es un sistema costoso, que te tarda más tiempo, que consume más energía. Vos no podés estar dando esta charla al mismo tiempo que decidís, no sé, cuál es el próximo curso que vas a hacer o qué plan le vas a presentar a tal organización. Entonces, vos tenés que poner tu recurso intelectual o cognitivo en aquellas decisiones que ameritan ese gasto energético. Pero la mayoría de las decisiones, las palabras, los ejemplos, qué camino tomar para ir de un lado al otro, cómo resolver, qué sé yo, si ahora alguien entra, qué hacer, esas las tomamos con un sistema automático que es mucho más rápido, que no es siempre consciente y que también tiene la prensa y no debería tenerlo, ¿no? Porque voy a un ejemplo bien concreto con el sistema de las emociones. Imagínate que yo voy caminando por un bosque, ¿no? Y veo que se acerca muy rápidamente hacia mí una sombra serpenteante. Si yo en ese momento me paro y digo, a ver, ¿será una serpiente? Si es, salto a la derecha o a la izquierda. Si me pica o me muerde, ¿dónde dejé la llave del auto? ¿Cuál es el hospital más cercano? Si ese sistema es el que se activa, te picó la serpiente. Entonces es más barato para el cerebro y para el ser humano saltar. Es más probable que te equivoques y que no era una serpiente y saltaste porque sí, digo, pero ese sistema también rápido es muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, y en general se activa cuando tenemos emociones muy, muy fuertes. Entonces, entender que es imposible no equivocarse, que en el cerebro humano por naturaleza está la equivocación y que las emociones pueden tener un impacto en nuestras decisiones es fundamental y es algo que todos tenemos que aceptar y discutir. Y después entender cuál es el impacto que puede tener una emoción en una decisión. Por ejemplo, las emociones son, además de señales de alarma, procesos que se disparan automáticamente, pero tienen una duración bastante corta en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomar una decisión enojado, obviamente, imagínate mandar un mail cuando estás enojado, ¿no? Definitivamente. No, tremendo. Tremendo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Programarlo, porque si vos sabés que las emociones sirven, te dan una alarma, dicen algo importante está pasando, tomás conciencia, la reconoces, buscás la fuente de la emoción, entendés qué pasa, escribís el mail, porque tampoco suprimir una emoción es una buena decisión, le hace muy mal al cerebro y al sistema cardiovascular. Escribilo el mail, pero programalo, porque en 2 horas esa fuerza emocional va a haber bajado, lo vas a volver a leer, quizás lo mandás, y si estás ok con mandarlo adelante, no hay problema, pero probablemente alguna palabra le cambies, ¿no? Entonces, las emociones están ahí para ayudarnos y sin duda tenemos que entender cómo impactan en nuestras decisiones para usarlas en nuestro favor. Me encanta lo que trae María. y qué genial, extraordinario que estemos hablando de la emoción en el mundo de las organizaciones, porque no se nos ha permitido hablar de esto. Es como, si tú eres como Paola la que trabaja y por lo tanto tiene que estar circunspecta y no puede sentir ni pena, ni rabia, ni miedo, ni frustración, ni alegría, y Paola la que está en la casa, la dueña de casa, mamá, hija y qué sé yo, y que puede sentir todas estas emociones. Se me viene mucho a la mente esta primer ministro de Finlandia cuando salió como bailando en su fiesta y se armó todo un tema porque estaba disfrutando. Entonces, cuán escindidos estamos y cuán poco permitidos tenemos el integrarme como yo, como ser humano, tanto en mi lado cognitivo como emocional, y el cómo hoy día esto del error, del miedo, cada vez se le está dando más cabida. Pero es complejo porque también venimos con un sistema desde chicos, tal como decía María, y yo ahora tengo un hijo de 4 años y estoy súper consciente de cómo le permito, hoy día hay libros, hay cuentos, en los jardines infantiles les enseñan al menos las emociones básicas, reconocerlo, pero cuando uno era pequeño, no, o sea, no llores, pero ¿por qué vas a llorar si no pasó nada? Y vamos suprimiendo. Entonces, es cómo hacemos esta transformación, y quizás sueñes súper como soñador, pero mi sueño tiene que ver con eso, con integrar, y por eso tengo mi podcast que se llama Menos recursos, más humanos. O sea, ¿cómo hacemos que esta integración del error, de las emociones, somos un todo? Creo que la pandemia abrió, al meternos en las casas, ¿no es cierto?, de los colaboradores, abrió eso, decir, este gerente también es papá, sí, y él también tiene que a lo mejor sacar la basura de su casa. Entonces, esa integración, creo que nuevamente volvemos con la tremendo desafío que tienen las áreas de comunicación interna de hacer ese guión, de cómo contamos esa historia, esa narrativa que permita integrar, porque al final también tiene que ver con la salud mental. O sea, si yo estoy todo el día
tratando de ocultar algo que no soy y siento miedo pero no lo puedo mostrar y no puedo hablar, me equivoco y siento vergüenza y tampoco lo puedo comentar en mi equipo, y me siento alegre pero tampoco, porque no me puedo reír porque la risa abunda en la boca de los tontos. Entonces, ¿cómo al final claramente eso tiene un impacto en nuestra salud mental y después nos estamos quejando que la salud mental está cada vez peor y el burnout y las depresiones y los trastornos ansiosos? Entonces creo que ahí hay un tremendo desafío de esta narrativa, de cómo la pandemia también nos abrió esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Él, ella, independiente del rol que cumpla la organización, también es un ser humano que siente miedo, que siente frustración, que se siente alegría, que siente orgullo, y creo firmemente que si logramos meter estos temas en las organizaciones, finalmente hacemos que como seres humanos seamos mejores y como organización al final, como sociedades, seamos mucho más integrados y mucho más conectados con lo que nos pasa y con esa esencia. Así que ahí un tremendo desafío. Y Pau, hay que entender también que cuidar la salud mental de los colaboradores no es solo por una cuestión de cuidado, sino que también tiene un impacto positivo en la productividad, en la capacidad de resolver problemas. Digo, entonces, tiene hasta un objetivo organizacional, digo, estar atento a estas cuestiones. Suprimir las emociones afecta a la salud física y la salud mental, y que la salud mental de nuestra fuerza, nuestro principal capital, que es el humano, esté afectado, va a impactar en la productividad del negocio también, digo, ¿no? Yo soy una profesional de la salud mental y me cuesta decir esto, pero hay que, digo, el tema de la salud mental en pandemia fue evidente, pero estábamos en una emergencia sanitaria. No se tiene que ir de la mesa de discusión de las organizaciones porque tiene un impacto en la productividad, en la innovación, en el sostenimiento de los puestos de trabajo. Hoy retener el talento es realmente complejo y los jóvenes están buscando trabajos que cuiden su salud mental y su capital mental, ¿no? Entonces me parece súper relevante el tema que trajiste de la salud de la mente, ¿no? Dale. No, sumado a esto que trae María, ¿no? Como vamos, la salud mental y también tiene una pata organizacional, porque si decimos, a veces la pregunta, bueno, y acá y esto, ¿cómo nos pega? Pero las organizaciones están buscando innovar, necesitamos hacer cosas nuevas, ¿no? Y por eso empiezan a venir todos estos mensajes. Ahora, uno de los principales frenos a la innovación es el miedo cuando no está, digamos, bien encauzado, porque no podemos hablar del miedo, no podemos tener conversaciones profundas, no damos el espacio para preguntar, a ver, ¿qué nos está pasando? ¿Miedo a qué tenemos? ¿Qué necesitamos prepararnos para algo? Es un desafío que nos parece muy grande, las personas están con miedo a innovar porque a ver si pierden su trabajo, lo que sea, porque si se equivocan, ¿qué va a pasar? Entonces, no estamos dando lugar a estas conversaciones profundas sobre este tema. Entonces, ¿y qué pasa después? Algo que sucede con muchos equipos es como que esto de generar hipótesis y testear, que se está hablando mucho, quiero hacer algo diferente. Entonces los equipos hacen como sí. Bueno, hago una hipótesis y hago alguna prueba de hacer algo, pero no me arriesgo tanto, porque mirá si eso no funciona. Entonces, tengo ahí como el freno de mano puesto, porque no estoy dándole lugar a que estas emociones nos hablen, ¿no? Nos digan qué está sucediendo. Yo creo que esto es algo que se está viendo mucho, entonces quedamos en ese pantano de los equipos, les damos todo, tienen los post-it, las mesas todos juntos, ¿no? Como todo muy moderno, muy de transformación, pero la verdad es que después no terminan de hacer algo muy innovador claro. Lo que pasa es que los equipos o hacen algo que parezca que va a dar el resultado que esperan, y además algo que yo he observado también es que después no se animan, quizás por no tener todos estos espacios, no se animan a compartir que si los experimentos no funcionaron, ¿no? Igual voy a mostrar, como tratar de que sí, demostrar algo que cierre con lo que se está esperando. Y poné que no funcionó y qué es lo que pasó y qué es lo que viste y qué es lo que aprendiste. Exacto. Y claro, es lo que decía, está ahí detrás, es también, ¿no? Es también lo que decías vos, sale del doble discurso, ¿no? Que todavía me parece que las organizaciones están en un proceso de aprendizaje y en un proceso de crecimiento en este sentido, donde dan un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito como de a poco. Y seguramente va a haber ciertas sociedades, ciertas culturas que van a estar como más abiertas a esto y más avanzadas, y otras culturas que tal vez, y acá nos incorporó a nosotros como latinoamericanos, somos un poco más tradicional.
hay un término, Pau, que vos lo contás muy bien, y quiero que hablemos de esto porque me encanta, que es el jefesaurio. Me encanta el jefesaurio porque creo que el jefesaurio en América Latina tiene que ver con esto, porque las organizaciones tienen jefesaurios todavía, somos algunos medios jefesaurios, y este término me parece que está buenísimo traerlo a la mesa, porque lo que se pone sobre la mesa se contempla y arece. Me gustaría traer este concepto del jefesaurio y que después entre todas charlemos un poquitito de cada una qué siente sobre esto hoy. Total, muchos jefesaurios todavía, mucho más de lo que nos gustaría. Y jefesaurias también. Y yo también me considero un jefesaurio en transición, digamos. Hay un aprendizaje de muchas capas, tomando el jefesaurio, de muchas piel dura que todavía nos cuesta romper. Yo siento que la pandemia hizo una grieta como para hackear y de ahí renovarnos y buscar una versión distinta. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que esto tiene que ver con un cambio de mentalidad del rol del liderazgo. Me voy a meter en el rol del líder, pobres líderes, y aquí hago una compasión con ustedes porque al líder le cargamos la mata en todos los 6, y por eso yo hoy día confío mucho en los equipos, en desatar esa grandeza de los equipos, porque el líder ya no da más. Pero lamentablemente o favorablemente el líder tiene una impronta y marca un modelo y marca una forma de ser, tal como decía la Ale. Esta disonancia muchas veces tiene que ver porque, claro, el líder expresa una cosa pero comunica otra, pero entonces me deja ahí en esta incertidumbre. Creo que el jefesaurio tiene que ver con esta mentalidad y este modelo de liderazgo de organizaciones anticuadas o organizaciones que ya no están funcionando. Pensemos en la era tayloriana, donde 1 más 1 era igual 2, perfecto, tú sabías el procedimiento, el proceso, y si lo hacías, no tenías error. Y desde ahí también viene ese concepto de error. Hoy día que estamos en la era del conocimiento, donde la incertidumbre es el día a día, donde la interdependencia entre las distintas áreas es súper alta, y además donde las capacidades individuales creo que no dan el ancho para resolver las problemáticas actuales mundiales. Entonces tenemos que convocar a equipos, y en esto los líderes, claro, antes el micromanagement era súper aceptado, el mando y control estaba súper formalizado, el que el líder tenía que saber todo y tener toda la respuesta está súper normalizado. Entonces, ¿cómo a ese líder le enseñas ahora que no, que tiene que estar aceptando el error, que no puede hacer micromanagement, que además tiene que tener la flexibilidad suficiente para creer antes de ver, porque tiene que creer que su personal está trabajando en su casa y no se está tomando un café en la plaza? Entonces, hay también, y yo le digo el jefesaurio, claro, es un poco este llamado a atención, decir, líderes, abran los ojos, el mundo está cambiando no solo por la pandemia, sino, como también mencionaban las chicas, las nuevas generaciones. Hoy día las nuevas generaciones se cambian por menos renta, incluso porque le das flexibilidad, porque detrás de la flexibilidad también hay un confío en ti. No necesito verte, necesito controlarte. Entonces, es un tremendo desafío para estos jefesaurios que digo yo, ojalá en el tiempo... Es buenísimo el término, buenísimo. Tengamos es compasión, buenísimo. Porque es una transición interna, profunda y súper compleja además, súper compleja. Paola, desde las neurociencias se dice que frente al miedo hay dos como respuestas, ¿no?, del ser humano, las típicas, la lucha y la huida, pero hay una tercera que es el congelamiento, que muchos animales la usan, digo, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el liderazgo, digo, que tu equipo huya, luche o se congele es lo último, ¿no?, que necesitamos como equipo. Entonces, tener en cuenta primero la diferencia entre, porque también hay como una analogía entre respeto y miedo, ¿no? Y darse cuenta que esas son cosas completamente distintas, son emociones completamente distintas y que va a tener un impacto negativo de vuelta en la productividad del equipo, ¿no? Entonces, ser capaz de dar lugar al error, pero también de liderar sin este miedo, ¿no? El miedo al jefe. Mirá que viene el jefe, me parece fundamental, y que lo estemos hablando, en comunicación, en un encuentro de comunicación interna, me parece espectacular y apuesto para que se sostenga, ¿no? Que no sea solo esta grietita que se abrió en pandemia, sino que realmente se sostenga porque bueno, creo que nos va a cambiar la calidad de vida en el trabajo a todos, ¿no? Y esto, digo, también requiere nuevas prácticas, ¿no? Es como empezar a alinear y tener una coherencia en nuevas prácticas. Y volviendo al tema del error, algo que podemos ver es que hay
todavía una cultura en las organizaciones de, bueno, cuando las cosas se hacen bien, digamos, no tengo nada que decirte, ¿no? Cuando no sé, entregaste algo a tiempo, no te digo nada, pero después el error te lo voy a repetir 850 veces para que quede claro, ¿no? Y acá lo vinculo también con lo que decía María a veces de esto del miedo y del respeto, ¿no? Como he escuchado frases que tienen que ver con, bueno, pero mejor que mi equipo tenga miedo porque así va a cumplir bien y en tiempo y todo eso, ¿no? Y esto ahora. Entonces, digo, empieza a aparecer también esta idea de que yo no tengo por qué decirle nada a mi equipo cuando hace las cosas bien, porque es su trabajo, pero después si hay un error, y sí, se lo tengo que decir varias veces. Y digo, y esto también genera como que el equipo todo el tiempo tenga una duda de sí mismo, porque se le habla del error no desde un lugar de cómo aprendemos de esto, de qué es lo que pasó y cómo aprendemos, sino más bien como algo de, bueno, de la culpa, de generar culpa, de avergonzar. Entonces, esto que ha sido, digo, en términos de lo que está hablando Pau, del jefesaurio, creo que en muchas organizaciones y muchas personas han liderado, han sido jefes desde el miedo, ¿no? Desde el disciplinamiento del miedo, de la vergüenza, y esto hay que decirlo porque en muchas organizaciones ha sido así y todavía en algún lugar permanece. Entonces creo que hay un montón de nuevas prácticas que hay que empezar a generar, obviamente empezando por el cambio de chip, ¿no? Y sumo a esto, Claro. ¿no? Lo difícil que es en general para el cerebro humano el aprender nuevos hábitos, digo, y al principio nos va a costar un montón, digo, ¿no? Porque generar un hábito es repetir una acción hasta que te salga automáticamente. Al principio no nos va a salir automáticamente, así que me parece ese el desafío, ¿no? Cómo repetirlo, quizás no tan automáticamente hasta que se automatice, ¿no? Y les propongo, digo, nosotros tenemos un chat, los que estamos en esta mesa hoy acá, seguro que cuando terminamos vamos a mandarnos aplausos, decir salió todo bien, bueno, empecemos nosotros, digamos, ¿qué no salió tan bien, no? Y empezar uno con uno hasta que eso realmente se vuelva un hábito y no nos va a llevar esfuerzo. Y lo mismo va a pasar con las organizaciones. Primero va a haber que hacerlo de manera menos natural, pero después sin duda va a ser parte de la cultura y de la forma de trabajo de los equipos, si le invertimos el esfuerzo suficiente, ¿no? Y además, Exactamente. Acá, perdón, les quería traer un poquitito a la mesa algunos comentarios que nos están llegando y algunas preguntas, porque me parece que está bueno. Al principio tuvimos muchos comentarios muy alineados con lo que estamos hablando, ¿no? Como que y en las organizaciones discursivamente aceptan el error, pero cuando pasan puntos suspensivos. O Jaime, que por ejemplo dice, el miedo al error petrifica a la innovación, lo cual es lo que estabas hablando vos, Ale, que está muy bueno. Y acá me gustaría traer la pregunta de Natalia, que dice, ¿cómo podemos habilitar espacios reales dentro de las empresas para hablar de nuestros miedos y errores? Y las invito acá a pensar que estamos hablándole a gente que se dedica a comunicación interna, que coordina canales de comunicación interna, o sea, ¿cómo podemos cómo podemos abrir esos espacios pensando en las organizaciones, pensando en la seguridad psicológica, pensando que el miedo petrifica? O sea, ¿cómo podemos juntar todo esto y decir, a ver, realmente en equipo como somos, cómo podemos asesorar a estos asesores que nos están escuchando, especialistas en comunicación interna, para que después se den vuelta y hablen con sus clientes y les digan, bueno, a ver, te invito, cliente, a habilitar este espacio real para que se hable de los errores y de los miedos en tu compañía. ¿Qué se les ocurre? Yo puedo proponer. Adelante. Creo que siempre el cambio parte por uno mismo. Entonces, si el equipo de comunicaciones internas quiere asesorar, apoyar, ayudar a otros, bueno, tiene que partir primero generando esa seguridad psicológica y ese poder tener ese espacio para conversar del error, de las emociones en su espacio. Creo que desde ahí la agilidad trae una de las ceremonias que para mí es una de las que me enamoró, que tiene que ver con la retrospectiva, que es un minuto donde el equipo en un periodo de tiempo para y se da el tiempo para reflexionar. Y ese parar es bien simbólico, porque es decir, no sigo con esta máquina loca de hacer, sino que paro en un minuto, el equipo se convoca y lo convoca para decir, a ver, ¿qué cosas hicimos bien y qué cosas nos salieron súper exitosas? ¿En qué cosas nos equivocamos o en qué cosas fallamos o en qué cosas no nos salieron tan bien como pensábamos? Y también con esa mirada hacia el futuro. Bueno,
¿cómo podríamos hacerlo distinto la próxima vez para tener más éxito? Creo que partir con eso es algo súper sencillo que se puede hacer mañana, y si el equipo de comunicaciones internas desde el área que pertenezca puede parar y reflexionar sobre un periodo determinado o sobre un proyecto determinado, obviamente seteando las bases para poder conversar de manera segura, creo que es algo que si se hace en un hábito va a permitir que esto sea fluido y sea normal y, tal como decía María, sea parte de mi día a día, el poder cometer, y eso, independiente de la temporalidad en que se hagan esas reuniones, va a permitir que en el día a día podamos decir, sabes que me equivoqué, sabes que hoy día vengo súper frustrado, sabes que hoy día no dormí bien, ayúdame, y va a generar ese espacio, se va construyendo ese espacio para habilitar esa humanidad. Yo sumo a eso que está bueno también empezar a traer esto que estuvimos conversando al principio, ¿no? Del para qué de este cambio, el tema de que no todos los errores son iguales, porque a veces hablamos y mezclamos como errores, fallas de innovación, todo como si fuera lo mismo, y cuando uno lo pone sobre la mesa y las personas empiezan a ver que no es lo mismo si hay un proceso y si ya sabemos cómo se hace algo, y eso lo estamos haciendo distinto, es algo de una naturaleza diferente, de que si estamos queriendo innovar y queremos, no sé, nos adentramos en el mar y no sabemos, no conocemos el plano, y bueno, vamos a un lugar que no sabemos ni cómo ir ni por dónde, y ahí vamos a tener algo de una naturaleza completamente distinta. Hoy, por lo menos pareciera que en nuestro imaginario, en nuestra mente, aparece como lo mismo, error, falla, innovación, está todo mezclado. Entonces, empezar a traer estas distinciones, a que una persona vea, ok, esto es un error repetitivo, mismo un sector, esto es un error que se está repitiendo, ¿qué podemos hacer? Hablar y ver qué acciones podemos tener en cuenta para corregir eso, ¿no? Quizás la persona no sabe, no quiere, no puede, podemos entender eso, poder tener una mirada sistémica. A veces lo primero que se hace es, bueno, corremos a una persona del lugar, ¿no? Entonces, no, entender qué es lo que está pasando, si tenemos que reformular un proceso, si es que el proceso se cambió y la persona nunca le llegó, al sector nunca se enteró, cosas que pasan muchísimo. Bueno, entonces, cuando uno empieza a compartir esto, que no es lo mismo una cosa que la otra, que tienen distintos caminos, que si vamos al experimento, y es muy probable que fallemos, o sea, diría, es muy, muy, muy probable. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta de entrada. Cuando uno empieza a traer esto, ponerlo sobre la mesa, porque quizás algo que sucede es que no nos damos tiempo, como estamos haciendo acá, 1 hora para reflexionar sobre el error, qué es el error, las emociones del error. Empezar a traer todo este contexto parece que aporta muchísimo, y también a poner sobre la mesa cuáles son las actitudes con las cuales hoy estamos, desde lo individual y también desde lo colectivo, cómo estamos manejando, cómo estamos respondiendo ante el error, dado que el error, la falla, ocurrió. Bueno, ¿cuál es la actitud? Vos decías, lo ponemos bajo la alfombra, ¿no? Echamos la culpa. ¿Y en qué medida nos hacemos responsables? No digo para autocastigarnos, sino, bueno, ¿qué tuvimos que ver nosotros con esto? ¿Qué tuve que ver yo en particular con esto? Y eso me da la posibilidad de aprender. Lo que pasa es que todavía está muy asociado o esto de ocultarlo, o además, mira si vamos a hablar de esto, qué bajón, ¿no? Como, no, falta todavía esa conversación, claro. Creo que está bueno ponerlo sobre la mesa. Yo sumo algo que mi área dice con respecto al adquirir nuevos hábitos, que es que sirve mucho asociarlo a un hábito que ya tenemos, ¿no? Entonces, si queremos discutir con respecto a qué nos equivocamos, bueno, ¿qué hacemos después de una reunión? ¿Qué hacemos después de una comunicación? ¿Qué hacemos de un proyecto? Bueno, en general hacemos esto. Bueno, vamos a sumar a ese hábito ahora, agregar en qué nos equivocamos y qué podemos hacer distinto, como decían, ¿no? Y por otra parte, me parece que es fundamental juntar los dos conceptos, ¿no? El error y la seguridad psicológica, porque imaginemos el siguiente escenario. Vos le decís a la gente, bueno, dame feedback, ¿en qué te parece que me equivoqué en esta comunicación? Y cuando te dan el feedback y te dicen te equivocaste, vos te enojás, digo, eso va a ir todo para atrás, ¿no? Entonces también estar listo y trabajar ambos conceptos simultáneamente. No es solo invitar a buscar el error, sino que cuando me lo digan o cuando se plantee en el equipo, eso no genere poca seguridad psicológica, donde voy a estar no solo castigado por equivocarme, sino castigado por decirme en qué te equivocaste vos, ¿no? O qué nos equivocamos como equipo. Entonces, me parece que los dos conceptos están sumamente relacionados y que hay que trabajarlos conjuntamente.
Van uno con el otro. Si no, si no entramos en una zona que desde la seguridad psicológica se llama como la zona de ansiedad, en donde tenemos enormes desafíos, objetivos muy desafiantes, y cuando queremos hablar de algo que nos importa, de un problema, de un error y demás, me encuentro que no tengo el espacio para hacerlo porque lo pueden utilizar en mi contra. Entonces entro en esa zona de ansiedad de la cual necesito salir e ir a una zona de aprendizaje, ¿no? Porque si no, en esa zona de ansiedad, que quizás es donde algunos equipos hoy se encuentran, bueno, no podemos aprender o no podemos poner sobre la mesa lo que nos está interesando resolver. Está buenísimo. Y esto que están diciendo linkea perfecto. Vuelvo a invitar a gente que nos está escuchando a esta charla. Tenemos una pregunta de Janina Aurora que nos dice, ¿podemos transitar el error sin justificar? Y esto yo diría, bueno, ¿cómo hacemos para transitar el error sin justificar? Sin justificarnos nosotros. El error está siempre asociado con que tenemos que justificarlo. Me gustaría como traer este tema que me parece que es un eje interesante, la comprensión. Sea una justificación correcta o no, el cerebro siempre está justificando, digo, y aunque se equivoque, yo puedo decir, bueno, hice tal cosa, y aunque no haya una razón, siempre vamos a buscar una, digo, vuelvo a decir, no importa. Entonces, es parte también de la naturaleza humana tratar de dar explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos o hicimos lo que hicimos. Y esto también es parte de aceptarnos como humanos, ¿no? Y cuando se habla tanto de los trabajos del futuro, las tecnologías que van a reemplazar tantos puestos de trabajo y las nuevas habilidades que hay que desarrollar, la primera es entender que los trabajos que se van a sostener son los más humanos, ¿no? Entonces, entender cómo funciona nuestra mente, cómo es el ser humano es fundamental. Yo siempre digo lo mismo, es como tener un auto que no sabe si dobla bien, qué tipo de nafta lleva. Nuestra mente es nuestro auto, digo. Entonces tenés que conocerlo en detalle, y eso es lo que yo creo que tiene de interesante esta conversación entre el mundo de la neurociencia y la organización, ¿no? Porque al final es realmente nuestro auto, nuestra herramienta, ¿no? Entonces me parece que saber que siempre vamos a tender a justificar, que es también conocerse un poco más, que no siempre esa justificación es real, insisto, ¿no? Somos capaces de justificar cosas injustificables. Hay muchísimos estudios a ese respecto que muestran que uno toma una decisión porque te presentan subliminalmente un estímulo que vos ni sabés que viste, y te dicen elegí la palabra camión o auto, y antes viste, qué sé yo, un vehículo grande, entonces vas a decir camión, pero no sabes que lo viste, y cuando dicen ¿por qué lo elegiste? No, porque mi tía tenía un camión, digo, y eso te lo inventaste vos. El cerebro lo hace porque necesita creer en su propia coherencia, pero como decíamos antes, no todas nuestras decisiones son accesibles a nuestra conciencia. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de las neurociencias cognitivas, el cerebro tiende a justificar y a dar razones aun cuando no las conoce. Creo que ahí el desafío es, le podemos dar este lugar, le podemos dar lugar a esto, y sumar, bueno, ¿y qué vamos a aprender? ¿O qué vamos a hacer con esto? ¿O qué nos trae este error para aprender? ¿No? Porque a veces nos quedamos con la energía ahí, o la energía en quién es el culpable, ¿viste? Y está como puesta en esos lugares, bueno, y hacer un paso más. Ok, entonces lo justificamos, pero creo que este es un trabajo también entre todos, ¿no? De equipo y de ayudarnos. ¿Y esto qué nos trae para aprender? ¿Qué vamos a hacer distinto ahora? Está buenísimo, está buenísimo. Y yo las escuché recién, estaba pensando, otra vez volviendo al tema de la comunicación interna. ¿Ustedes creen que sirve contar historias de fracasos en las organizaciones? O sea, ¿ustedes creen que un newsletter, que un town hall, que una publicación, un video en comunicación interna necesita o se nutriría de contar historias de fracasos? ¿Cómo lo ven a esto? Yo veo como siempre la ciencia del depende. Depende. Okay. O sea, si
los tomadores de decisiones, por así decirlo, para no tener esta incoherencia que hablábamos. Efectivamente están comprometidos y son los primeros de tener esta humildad situacional de la que habla Amy Edmondson, que es como decir, yo voy a partir con esto y voy a mostrar esta vulnerabilidad. Si hay un compromiso real por una transformación, yo digo siempre, si tú te vas a tirar a la piscina, ve que la piscina tenga un poquito de agua, porque puede ocurrir que comunicación interna mañana digan, mira, mañana voy a sacar una newsletter y voy a ir preguntando y vamos a hacer... Y resulta que si como vuelvo, los tomadores de decisiones no están ahí como con esa coherencia de querer transformar, eso va a ser va a tener un efecto muy negativo. Y al final incluso, como decir, me estás diciendo esto por esta vía y esto por esta otra vía, hay algo que me disgusta en esto. Entonces, el depende va, si creo que en la esencia hay una mentalidad que quiere cambiar esto, vamos y démosles y experimentemos en chiquitito para justamente aprender. Si no hay eso... Yo soy más de quizás experimentar con pequeños grupos y ver cómo esto funciona, pero creo que acá es muy importante la cultura y hacia dónde queramos generar esa transformación. Eso, quizás ahí soy más cauta, pero creo que tenemos que ver primero este propósito que está detrás antes de arrojarnos porque hay algo de la moda o porque se dice que esto es lo correcto, porque creo que eso puede generar más perjuicio que favorecer a los equipos para que se animen, digamos, a tener esa seguridad psicológica. Más miedo, ¿no? Más miedo, tal vez. No, Sí, más. y me parece que gran parte de la comunicación siempre está en quién recibe, ¿no? Quién recibe el mensaje, ¿no? Entonces, no todos vamos a estar en el mismo proceso de ser capaces de escuchar en qué nos equivocamos. Entonces, también hay que tener en cuenta el receptor, digo, porque quizás... Aún si la dirección, la organización tiene ese propósito de aceptar el error y se lo transmite al equipo de comunicación, si el que recibe el mensaje no lo va a interpretar como algo positivo, definitivamente también es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que trabajar un cambio cultural con pequeños grupos, con estos tipos de ejercicios que decíamos, ¿no? Como, bueno, después de una reunión o después de un encuentro, hablemos de en qué nos equivocamos y cuando... pensemos que la gran masa de los que reciben el mensaje están en ese lugar, me parece que ahí recién pensaría en cuestiones más a nivel global, ¿no? Yo acá les comparto un poco la experiencia de lo primero que empecé haciendo hace 7 años para trabajar este tema fueron eventos para hablar de fracasos, en este caso para emprendedores, entonces eran eventos abiertos en Buenos Aires. Y después, cuando las empresas nos empezaron a llamar, para hacer esto, acá adentro nos gustaría y demás, lo primero que pasó es que, bueno, hagamos los eventos, pero que venga gente de afuera a contar los errores, no gente de la organización. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Hace 7 años. Muy bueno. Entonces, digo, al principio era así, después, bueno, quizás, bueno, pero sería conveniente que haya alguien de adentro, porque entonces empezó a haber alguien de adentro también, y ya quizás en los últimos años está esto de, bueno, que las personas de la compartan sus errores y sus fallas, y sobre todo que aprendieron. Ahora, para mí es importante, antes de meter a organizar sobre todo yo estoy hablando de grandes eventos, después están, por supuesto, las ceremonias que trajo Pau, lo que podemos hacer en equipo. Yo algo que observé es que si esto no se trabaja después en el día a día, y por eso después lo que, digamos, me metí de lleno a trabajar en los workshops, es que si es un evento de sensibilización, no es un evento que lo ponemos porque es algo de moda, porque justo tiene la encuesta de algo para que nos dé, que es una empresa innovadora y trae este tipo de eventos, puede ser, como decía Pau, algo perjudicial, porque las personas empiezan a decir, esto es todo muy lindo, pero en el día a día no se ve. Sí funciona muy bien cuando está acompañada de otras iniciativas, cuando es algo de sensibilización que quizás, no sé, abre un periodo de, bueno, y ahora vamos a hacer workshops o vamos a hacer otras cosas, y sobre todo se trabaja con los líderes, vamos a hacer acá en este caso sí, hincapié en los líderes, en que haya una cierta alineación respecto del tema, ¿no? Porque si abrimos el juego, hacemos el gran evento, las personas cuentan ahí sus errores y demás, y cuando al día siguiente alguien va a hacer esto, quiere poner en práctica y se encuentra con que su jefa o su jefe le pone una mala cara o le dice algo o tiene algo, ¿no? Como alguna respuesta que no está en línea, entonces lo que termina pasando es, bueno, al final, ¿para qué hicieron este evento? Y termina siendo todo como muy contraproducente. Y a mí me ha pasado decir en alguna empresa, yo creo que las condiciones no están dadas y prefiero
no organizar este evento porque esto va a terminar siendo peor para la gente y digamos, se va a caer, esto termina siendo como esto el doble discurso que traje en algún momento. Entonces digo, pueden ser muy buenos, moviliza, digo, hecho de una linda forma, empieza a movilizar, pero tiene que estar acompañado de otras cosas. Si es eso una vez al año para que salgamos en LinkedIn o en algún lugar y que nos aplaudan, no va a cumplir más que eso. Buenísimo, buenísimo. Yo estaba pensando hace un rato en el Congreso, un disertante hablaba acerca del rol del CEO y de cómo el CEO muestra y ejemplifica y marca un camino en la organización. ¿A ustedes les pasó que algún CEO hasta ahora les haya dicho quiero tratar este tema? ¿Cómo lo puedo tratar? Quiero abrir un espacio para que en mi organización se hable acerca del miedo, del error. ¿Les pasó hasta ahora? ¿Tuvieron alguna vivencia así como en primera persona con un CEO especialmente? Sin nombre de empresas, ¿no? No hablamos de nada en particular. Yo particularmente no necesariamente CEO, sí gerentes de áreas, sí gerentes de regionales, que en función de lo que está, porque ahora aparece este tema de los errores, ya como en las nuevas declaraciones, hay muchas compañías que ya lo tienen. Entonces, ok, me están diciendo que este es el nuevo mensaje y no sé cómo bajarlo, o no sé cómo hacer, o no sé cómo trabajarlo con mi equipo, porque quiero que lo viva. Entonces sí, ya hay muchas, digamos, regionales y demás, clientes regionales que empiezan a abrir el juego, de decir directamente, y además realmente hay personas que están diciendo en primera persona, yo soy la primera que no sé cómo hacer esto y creo que necesito un acompañamiento. Sí, hay cada vez más esa, digamos, por lo menos esa conciencia. Sí, coincido con Ale. Yo creo que la puerta de entrada hoy día vienen siendo las gerencias de transformación y las gerencias de recursos humanos. Por ahí va quienes están como quizás necesitando más, porque tal como decía la Ale, el ambiente le está pidiendo, gritando, con esto también que hablamos de la gran renuncia, la renuncia silenciosa, es como necesitamos buscar fórmulas distintas para un poco solventar problemas que no podemos resolver como las formas tradicionales. Así que creo que tal como hablaba como el hack de la pandemia, creo que también son esas áreas las que hoy día están impulsando esos cambios y tocando la puerta para decir ayúdame porque no sé cómo hacerlo, que ese también es un acto de valentía y también es un acto que implica mucha vulnerabilidad también. Pero son ellos, creo que tengo fe que van a ser abriendo la puerta para que después el resto de la organización y ojalá los CEOs también sean los primeros que estén liderando este cambio y liderando esta transformación. Nosotros en INECO Organizaciones trabajamos más con propuestas de bienestar, contenido de neurociencias, etcétera, así que la consulta directa en esos temas, no, pero en los nuestros, digo que en lo que nosotros trabajamos también vienen de las áreas de capital humano en general, no tanto de CEOs, aún en esto que tiene que ver más con el cuidado de la salud emocional, el bienestar, el cuidado de la mente, también han sido más de áreas de capital humano las consultas directas, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué le dirían? Acá preguntan en el chat, ¿no? ¿Qué se le dice a esos líderes que no toleran el error? ¿Cómo desafiar el sesgo? O sea, ¿qué se le dice a esos líderes? ¿Qué necesitan aprender? Eso, ¿cómo necesitan evolucionar? ¿Qué va a pasar si no lo hacen, no? A mí me parece que lo primero es darse cuenta que van a tener que invertir esfuerzo, tiempo y esfuerzo. No es algo que uno lee y dice, ahora voy a empezar a hacer esto así, ¿no? Entonces, desde trabajos a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel equipo, a nivel líderes, me parece que lo primero es entender que no va a ser un cambio automático, que es un nuevo hábito que, como decíamos hace un rato, tanto en lo que tiene que ver con las emociones, la seguridad psicológica y como la aceptación del error, venimos de años de experiencias de otras cosas, entonces no hay que decirles primero que no va a ser fácil. Yo me dedico también, saben, a la clínica y en procesos de rehabilitación de personas que quizás tuvieron alguna enfermedad, no sé, un traumatismo de cráneo, un accidente cerebrovascular, lo primero es decir, va a ser un camino largo, porque si vos le decís ya mañana estamos bien,
perdés el compromiso. Pareciera que una estrategia que puede funcionar no funciona. Entonces, aclararle al que lo quiera trabajar, mirá que va a ser un camino largo. La organización tiene que saber, como decía Ale, que no alcanza con un evento y hacer como sí o entenderlo. Es practicarlo, hacerlo práctica constante para que luego sea más automático y realmente haya un cambio de cultura personal y organizacional, ¿no? Sí, sobre todo me quedé pensando en esto que decía María, el tema del tiempo y del esfuerzo, porque muchas veces la consulta llega con un workshop, con una charla de 45 minutos y danos algunos tips. Entonces, digo, acá yo en general lo que aclaro es, la charla la podemos dar, como seguramente le pasa a María y a Paula, la charla la podemos dar, un workshop lo podemos dar, te puedo compartir, pero eso es un espacio de sensibilización en donde uno está contando. Es eso, no va a cambiar este vínculo. Y toda esta hora, creo que hablamos un montonazo, de vuelta, digo, no va a cambiar en 2 horas o en 45 minutos porque alguien nos escuche. Por supuesto que van a caer fichas, pero digamos, no hay 3 tips que sean además uniformes y que a todo el mundo le vayan a llegar. Entonces, eso me parece que es clave, porque hay todo un trabajo de resignificar nuestro vínculo con los errores. Ya estuvimos hablando desde que éramos chicos y del equipo y de todo. Entonces, eso es un trabajo que cuando uno se pone a hacerlo, digo, ahí hay un gran desafío. Ahora, este año particularmente es un año en donde empezó a haber empresas que tomaron el compromiso de quizás trabajo de 2 meses, digo, que es un tiempo, ¿no? De, bueno, nos juntamos todos los viernes y aparecía en el primer encuentro como, vamos a estar 5 o 6 viernes hablando de nuestro vínculo con los errores, ¿no? Como que aparecía. Y después se empiezan a desprender tantas cosas que uno va avanzando. Pero tomar ese compromiso, yo digo, me saco el sombrero, porque recién creo que ahora hay organizaciones en que se dan cuenta que están necesitando abrir esa puerta, y aplaudo también a los líderes que se ponen eso y dicen, vamos para adelante con todo lo que requiere trabajar desde distintos ángulos. Y al final yo creo que también tiene que ver con una inversión. Yo siempre lo veo así. O sea, ¿vas a invertir tiempo? ¿Te va a doler? Sí, porque duele. Es un proceso de transformación que duele, que ahí a mí me ayuda mucho la autocompasión y que esta capacidad como de amigarme conmigo mismo, de aceptar esta humanidad que es, donde hablábamos del error, que es imperfecta. Yo siempre digo que yo soy una perfeccionista en rehabilitación, porque también los CEO, los C-Level, tienen que, esto como de ser perfectos, y es una carga tremenda. Hoy día la intoxicación por cortisol está a la orden del día, procesos inflamatorios, el cuerpo no está hablando. Entonces, es decir, este es un proceso de inversión de tiempo, de energía, de también cómo me genero una nueva imagen mía también, cómo me amisto con este lado B del ser humano, pero que al final, tanto para el negocio como para ti mismo, como para tu equipo, trae muchos beneficios en el fondo, no solamente desde lo personal, sino que por supuesto también al final es un buen negocio para la organización. Así que quizás por ahí el verlo como una inversión de tiempo, pero que va a doler y va a costar, pero que al final vas a tener mucha rentabilidad positiva. Por ahí quizás podemos convencerlos. Y una cosita, esto tiene que ver mucho con esta actitud de aprendiz que hoy las organizaciones están buscando, porque se habla de las organizaciones, necesitamos organizaciones que aprendan constantemente. Pero entonces, cuando las personas quieren decir no sé, o me equivoqué, o quieren preguntar, pareciera que eso no está permitido, o para algunos líderes eso puede ser molesto. Entonces, si estamos necesitando organizaciones que aprendan, necesitamos personas con esa actitud de aprendiz. Y para eso, entonces, tenemos que gestionar esta expectativa de que debería hacerlo todo perfecto o debería saber todo, ¿sí? Entonces, hay como que varias cosas reconfigurar en nuestras expectativas de nosotros mismos y de nuestros equipos. Muchísimas gracias, acá vamos apareciendo. Les quiero decir que me siento como sentada en una mesa de café. Muchísimas gracias, María, por generar este espacio. Cada una nos lleva a un mundo distinto, y la verdad que quiero destacarles que atrás de esto, este gran equipo de Acacia, que es la Asociación de Consultores y Agencias, estuvimos muchos meses pensando estos hilos, estos ejes. Y ahora que estábamos a la tarde desafiando los límites de la mente, ¿no? En ese momento
varias nos apasionamos y nos pusimos en el tema, y me maravilla ver cómo estamos tejiendo esto, porque pasar desde esa vulnerabilidad del líder, hay que hacer, hay que escuchar, hay que a estar adentro de las personas. Y veo una magia que estoy como viéndola en vivo, y todas las que estamos acá atrás y que sabemos que hemos trabajado, creo que hemos dado con las personas ideales para entrar en nuestras mentes. Creo que cada uno está en sus propias emociones y nos despierta un montón de preguntas, pero también nos da mucho ánimo escucharlos, que hay un camino, que es una transformación y que realmente hemos tejido este espacio. Nada, siento que hay como esa magia desde donde lo pensamos. Los desafíos de la mente sonaba así como, ¿qué onda? Pero es justamente, creo que hay un líder en cada persona, además de aquellos que conducen, ¿no? Así que, bueno, cientos de preguntas, creo que más que tomar nota, creo que volvería a ver la grabación, y les agradezco muchísimo, muchísimo a todas, María, por este espacio, por facilitar este espacio. Y bueno, Muchas las gracias. mencionamos, creo que ya somos todas como amigas: Alejandra Marcote desde Argentina, Paola Canesa desde Chile y María Roca desde Argentina. Todas están representando a varios países iberoamericanos para permitirnos ampliar esta mirada acerca de la seguridad psicológica en las organizaciones. Hoy los estamos abordando como comunicadores, pero sin duda es un amplio tema para toda la organización.